Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a ver la segunda ley de Kirchhoff, también llamada la ley de voltajes. Bien, se basa en lo que es la conservación de energía y dice que la suma algebraica de todas las tensiones o todos los voltajes alrededor de un lazo, que es una trayectoria cerrada, va a ser igual a cero. En donde nosotros podemos tener diferentes fuentes de voltajes o hay elementos que tienen una caída de voltaje. Por ejemplo, vamos a considerar el siguiente circuito. En este caso tenemos fuentes de voltaje y además tenemos algunos elementos. Entonces, aquí tenemos un voltaje 1, un voltaje 4 y un voltaje 5. Y además, en lo que es un resistor, también puede haber un voltaje, ley de Ohm. Entonces, si nos damos cuenta acá, tenemos que guiarnos del sentido de la corriente. El sentido de la corriente es lo que me va a determinar los signos positivos o negativos de algunos elementos o cómo se va a ir sumando. Por ejemplo, si nos damos cuenta, está en sentido de las manecillas del reloj. Por lo tanto, si seguimos esa trayectoria, ¿qué voy a tocar primero? Un negativo. Entonces sería menos B1. Después encuentro un positivo, más B2. Si sigo la trayectoria, encuentro un positivo, más B3. Sigo, encuentro primero el negativo, menos B4. Y continúo y encuentro un positivo, más B5. Como nos damos cuenta, la trayectoria es cerrada. Por lo tanto, hay una corriente y esa corriente es lo que me va a determinar si se suman o se restan las caídas de voltaje. Y para resolver problemas, tenemos aquí los pasos para aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff. Número 1. Vamos a dibujar la corriente con dirección convencional, es decir, que sale del positivo. Número 2. Escribir la polaridad de las caídas de voltaje. Esto es más que nada para los que son los resistores. La terminal por la cual entra la corriente va a tener el potencial positiva. Después vamos a aplicar lo que es la ley de voltajes de Kirchhoff en cada una de las mallas. Una malla es una trayectoria cerrada, ahorita lo vemos bien. Número 4 es aplicar lo que es la ley de Ohm. Y número 5, vamos a resolver el sistema de ecuaciones obtenido por el método que a ustedes se les acomode más. Vamos a realizar este ejercicio. Dado el siguiente circuito, determine la corriente y el voltaje en cada resistor. Bien, si nos damos cuenta, tenemos dos fuentes de voltaje. Cuando ya tenemos dos fuentes de voltaje o más, vamos a aplicar lo que es la ley de voltajes de Kirchhoff. En este caso tenemos dos trayectorias cerradas. Tenemos esta de acá, esta es una trayectoria cerrada. Y tenemos esta, también es una trayectoria cerrada. A esa trayectoria se le llama malla. Esta sería la malla 1 y esta sería la malla 2. Ok. Tenemos cuatro resistores, dos fuentes de voltaje. Bien. Otro dato importante que deben de saber es que en el símbolo de la corriente directa, de la fuente de voltaje de corriente directa, vean, el positivo está en la terminal más grande, por lo tanto el negativo va a estar en la más pequeña. Esta línea está más grande que esta. Eso es muy importante que lo tomen en cuenta. Solo en caso de que no aparezcan los signos. La terminal más grande es la positiva. El paso número 1 consiste en dibujar las corrientes. Entonces tenemos que hacerlo. Aquí estamos dibujando lo que son dos corrientes.
uno para la malla número 1, que sería todo esto, y otra corriente para la malla número 2. Menciona que es la dirección convencional, pero no es necesario que lo hagan. ¿Por qué? Pueden dibujarlo como ustedes quieran. Si el resultado sale positivo, es que estamos bien. Pero si sale negativo, es que dibujamos mal, va para el otro lado. Solamente eso, no afecta en mucho. Entonces, en este caso, yo dibujé la corriente I1 en sentido de las manecillas del reloj y dibujé la corriente I2 en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Y bien, ya que dibujamos lo que son las dos corrientes porque son dos mallas, tenemos que colocarle los signos. ¿Cómo es esto? La terminal por donde pasa la corriente, vamos a colocarle positivo. Esto se aplica a los resistores. Recordemos que las fuentes de voltaje, por defecto, la terminal más grande, más larga, es positiva. Aquí lo vemos. Mientras que la terminal más pequeña es negativo. Eso es de ley. Entonces solamente vamos a colocar los signos a los que son los resistores. ¿Cómo lo voy a colocar? Vamos a seguir el sentido de esta corriente. Viene de este lado, viene de este lado, viene de este lado, así, así, así. ¿Y qué llegamos? Llegamos primero a este punto. Por lo tanto, a este le corresponde el positivo. Seguimos, seguimos, seguimos y llegamos a este punto primero. Por lo tanto, a esta terminal le corresponde el positivo. Y hacemos lo mismo para la otra malla. La corriente va en sentido contrario a las manecillas del reloj. Si hacemos esto, voy a llegar primero a esta terminal, sería el positivo. Continuamos, continuamos, continuamos y llegamos primero a esta parte de acá. Por lo tanto, le corresponde el positivo. Seguimos, seguimos, seguimos y llegamos a esta terminal. También le corresponde la parte positiva. Así es como colocamos los signos. Por donde pasa la corriente, primero es el positivo. Y bien, el tercer paso es aplicar lo que es la ley de voltaje de Kirchhoff, en este caso a cada una de las mallas. Obtuve esta ecuación. ¿Cómo es que la obtuve? Bien, veamos. Vamos a colocar lo que son voltajes. Tenemos el voltaje del resistor número 1. Aquí habrá una caída de tensión, un voltaje 1. Y vemos que es positivo. Aquí, en sentido de la corriente, llegamos acá al resistor 2, también es positivo. Por eso estos dos están positivos. Si seguimos, vamos a llegar al 12. Pasa primero por el positivo, por eso se maneja como 12 positivo. Y si continuamos el sentido de la corriente, vamos a llegar a un menos que le corresponde a los 24 volts. Menos 24. Y bien, el siguiente paso es aplicar lo que es la ley de Ohm, voltaje a que es igual intensidad por resistencia. Entonces vamos a hacerlo. Voltaje va a ser I1R1 más I2 por R2. 12 menos 24 da menos 12. Como está restando pasa sumando, obteniendo 12. Ahora, es normal que aquí haya colocado I1 por R1, pero aquí, ¿por qué puse la I2? Bien, veamos lo que pasa. Si nos damos cuenta, en el resistor número 1 solamente pasa la corriente I1, es única, pero en el resistor número 2 está pasando tanto I1 como I2, comparten las corrientes. Aquí pasa esta, aquí pasa esta. Aquí solamente pasa la corriente número 1. Entonces, como nos damos cuenta, también la corriente I2, si seguimos la línea, pasa primero por el positivo. Por lo tanto, sería la suma de I1 más I2. Esa sería la resistencia total que pasa por el resistor 2. Y bien, de aquí podemos multiplicar R2 por I1 y R2 por I2, obteniendo esto. Y ahora vamos a factorizar.
Vamos a factorizar las corrientes. I1, ¿a quién multiplica? Vemos que multiplica a R1 y a R2, más I2 que multiplica a R2. Y bien, ya que tenemos esto, bueno, aquí lo escribí nuevamente, igual. Bien, ya que tenemos esto, sustituimos los valores. R1 cuánto vale, R2 cuánto vale, y obtenemos esto, R1 180 y R2 220. Eso lo vemos del circuito. Y de aquí podemos simplificar 180 más 220 da 401 más 220 y 2. Y va a ser igual a 12. Esta es mi primera ecuación. Bien, vamos a ver lo que es la malla 2. Tendríamos esta ecuación. Voy a regresar para mencionarles por qué. Regreso al dibujo. Bien, la malla 2 sería esta, la de la corriente I2. En este caso, vemos qué pasa. Toca el positivo de la fuente de voltaje, serían 12. Toca el positivo del resistor, voltaje del resistor 4, sumando. Toca el positivo del resistor 3, también está sumando. Y toca el positivo del resistor número 2. Entonces todo es positivo. ¿Ves? Positivo, 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 positivo. Por lo tanto, sería el voltaje del resistor 4 más el voltaje del resistor 3 más el voltaje del resistor 2 más 12 de la fuente de voltaje tiene que ser igual a 0. Bien, de aquí vemos que la corriente por la cual pasan sobre los resistores sería I2, la corriente I2 que pasa por el resistor 4, la corriente I2 que pasa por el resistor 3, y en el resistor 2, como les mencioné anteriormente, pasa la corriente 1 y la corriente 2, y en este caso están sumando. Bien, y el 12 que estaba sumando pasa restando. De aquí yo puedo multiplicar R2 por I1 y R2 por I2. Y de ahí podemos factorizar I1 que multiplica a quién, solamente multiplica a R2. Y I2 que multiplica a quién, R4 más R3 más R2. Y es igual a menos 12. Ya le puedo colocar los valores. R2 vale 220, R4 100, R3 390 y R2 220. Y de aquí, si sumo esta cantidad, obtengo 221 más 710 y 2 es igual a menos 12. Y ya obtuve una segunda ecuación. Por lo tanto, este es mi sistema de ecuaciones. Y tenemos que resolver, encontrar el valor de la intensidad 1 y encontrar el valor de la intensidad número 2. Bien, para resolverlo, voy a tomar la ecuación número 1, que sería esta. 401 más 220 y 2 es igual a 12. Y despejo la corriente 1. 220 está sumando, pasa restando. Y el 400 que está multiplicando pasa dividiendo. Y de aquí tomo la segunda ecuación, 221 más 710 y 2 es igual a menos 12. Y sustituyo el valor de I1, que vale 12 menos 220 sobre 400 más 710 y 2 es igual a menos 12. Bien, si yo multiplico 220 por 12 entre 400, obtengo 6.6. Si yo multiplico 220 por 220 entre 400, obtengo 121 y 2 más 710 y 2 es igual a menos 12. 6.6 está sumando, pasa restando. Y 710 menos 121 me da el valor de 589 y 2 es igual a menos 18.6. Y 589, como está multiplicando, pasaría dividiendo. Y al dividir, obtenemos que la corriente I2 es igual a menos 0.03157. Como se dan cuenta, me quedo negativa. Es decir, no va en el sentido que la dibujé, va en sentido contrario. Solamente es eso. O también puede ser escrita como menos 31.58 miliamperes. Y ya que encontré la corriente I2,
Voy a encontrar la corriente I1. La corriente I1 va a ser igual a 12 menos 222 sobre 400. Y 2 me quedó menos 0.03157. Y al resolver esta operación obtengo que la corriente número 1 es 0.047369, lo cual, si nosotros convertimos, obtenemos que la corriente 1 es igual a 47.369 miliamperes. Por lo tanto, esta sería la dirección 47.369 y en este caso 31.58 miliamperes. Ya corregí la dirección, ya la puse en el sentido en la cual debe de ir. Eso es lo que me eso es lo que me dice el signo negativo. Y bien, ya que tenemos esto, vamos a calcular lo que es el voltaje y la corriente de cada resistor. Es muy fácil. Vemos que en el resistor 1 pasa la corriente 1, entonces tiene que valer los 47. En el resistor 3 y en el resistor 4 pasa la corriente 2, por lo tanto tiene que ser 31.58. El caso que puede generar un poco de problema es la corriente, perdón, es la correspondiente al resistor número 2. ¿Por qué? Porque pasan dos corrientes, tanto la I1 como la I2. Entonces, de este lado pasan 47, van hacia abajo. De este lado pasan 31, van hacia arriba. Por lo tanto, como son contrarias, tengo que realizar la resta. Y 47 menos 31 me da 15.789. Ya que tengo la corriente, aplico la ley de Ohm para encontrar el voltaje, que sería intensidad por resistencia, 47.369 por 180 ohms. Obtengo el valor de 8.526 volts. Y así lo hago para los demás valores. Y así obtengo estos valores que son el voltaje. Bien, ahora tenemos que comprobar mediante una simulación. Ya estamos en lo que es la versión de Tina. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es dibujar el circuito. Como nos damos cuenta, tenemos dos fuentes de voltaje. Las vamos a colocar, una y dos. Bien, y además tenemos lo que son resistores. Tenemos cuatro. Resistor 1, control R, resistor número 2, control R, resistor número 3, control R y resistor número 4. Escape. Bien, ya tengo aquí los diagramas. Ahora solamente es cuestión de conectarlo. Voy a arrastrar un poco más cada elemento de tal forma de que pueda conectar los instrumentos de medición, que sería el amperímetro y el voltímetro. Bien, conectamos, 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 seguimos conectando, seguimos conectando y listo. Bien, vamos a medir primero voltaje, pero para ello vamos a colocar los valores, que en este caso le corresponde 24 volts y en este caso es 12 volts. Y los resistores también tenemos que cambiarlos. Sería 180, aquí sería 390, sería 220 y aquí sería el valor de 100. Bien, ya que lo tenemos, vamos a colocar lo que es el instrumento, que es el voltímetro. Control R para girarlo y lo vamos a ir colocando. 1, 2, 3 y 4. Tenemos lo que son los 4 voltímetros y solamente tenemos que conectarlos.
Aquí coloco el primero en paralelo al resistor que va a ser medido. Conecto el segundo, conecto el tercero y conecto el cuarto voltímetro. Ya aquí lo tenemos, le damos DC, que sería el modo interactivo. Y ahí vemos que realmente obtenemos esos niveles de voltaje. Bueno, aquí me quedo negativo porque la corriente va hacia el otro lado. Pero bueno, vamos a ver si realmente estamos bien. En el resistor número 1 obtuvimos un voltaje de 8.5, que en la simulación me maneja el valor de 8.53. Vamos bien. En el resistor número 2 me maneja un voltaje de 3.47. Y aquí lo tenemos, sí, de menos 3.47. Vamos bien todavía. Después, el resistor número 3 maneja un voltaje de 12.31. 12.32, estamos bien. Y para finalizar, el resistor número 4 maneja un voltaje de 3.158, 3.16. Y si lo manejamos bien. Entonces, en cuanto a voltaje, tenemos bien nuestros datos. Bien, procedemos a eliminar los que son los voltímetros. Eliminamos, eliminamos, eliminamos. Y ahora vamos a colocar lo que es el amperímetro para medir corriente. En este caso se va a colocar en serie a los elementos. Entonces voy a colocar un amperímetro al inicio, que va a ser la corriente que va a pasar por el resistor número 1. Voy a colocar otro amperímetro que va a pasar por el resistor número 2. Voy a colocar otro amperímetro que me va a medir la corriente que pasa por el resistor número 3. Y para finalizar, voy a colocar otro amperímetro. Tengo que elegir el resistor. Voy a escoger otro amperímetro que me va a medir la corriente del resistor número 4. Y conectamos la corriente que pasa por el resistor 1, la corriente que pasa por el resistor 2, la corriente que pasa por el resistor 3 y la corriente que pasa por el resistor número 4. Y le damos DC para ejecutar. Y bien, vamos a comprobar. Para el resistor número 1 me dice que pasa una corriente de 47.37. En este caso estamos bien, 47.369. Para el resistor número 2 debo de tener 15.789. 15.79. Veamos si lo tenemos. Vamos bien. Para el resistor número 3 tenemos una corriente de 31.58. Verificamos y estamos correctos. Y para el resistor número 4 tiene que ser la misma corriente. Y sí, porque estos dos están en serie. Y con esto hemos visto que la ley de voltaje de Kirchhoff sí se cumple. Ya vimos cómo se hace de forma analítica y estamos simulando para que puedan ver si realmente sus resultados son correctos. Nos vemos en el siguiente video.